Si sos de los líderes valientes que se pregunta cómo desarrollo a mi equipo a su máxima capacidad, incluso si eso significa que lleguen a ser mejores que yo. Si te preguntas por dónde empezar, qué hacer, cómo empezar a acompañar, pero sin hacerlo demasiado controlador, este episodio es para ti. Vamos a hablar de cosas como cómo desarrollo una habilidad, cómo la convierto en comportamientos observables que me ayuden a guiarlos a hacerlo cada vez mejor. Cómo diagnosticamos la brecha y si es por conocimiento, si es por falta de práctica, por falta de criterio o falta de confianza, que pueden ser una o varias. También es importante entender cómo gradualmente darle autonomía a esta persona hasta que pueda hacer las cosas por sí misma. ¿De quién es realmente la responsabilidad del desarrollo de esta persona? ¿De la persona, tuya, de recursos humanos o de la empresa? Vamos a hablar un poquito de esto. Y en Instagram y en TikTok voy a estar dejando unos videos cortos acerca de los errores que cometemos al desarrollar a las personas y libros que recomiendo para que sigas tú desarrollando la habilidad de cómo desarrollar a los demás. Desarrollar a los miembros de tu equipo no es hacerles el trabajo, es darles la capacidad de desarrollar un criterio y hacerlos a ellos cada vez más capaces de hacer trabajos completos por ellos mismos. Pero aquí parece haber una confusión muy interesante porque muchas veces creemos que el desarrollar a una persona es solo explicarle, aconsejarle, corregirle o mandarla a algún curso para que aprenda lo que se supone que tiene que hacer. Y sí, muchas de esas cosas ayudan, pero una habilidad no se desarrolla solo porque se entienda. Es como acumular información, no es lo mismo que saber utilizarla. Y esa parte es importante porque la persona se desarrolla cuando practica, cuando recibe feedback, cuando reflexiona acerca de lo que hizo y cuando vuelve a intentarlo y hace de una práctica cíclica para hacerlo cada vez mejor. Una habilidad no se desarrolla porque es explicada. Una habilidad se desarrolla porque tiene una práctica intencional acompañada la mayoría de las veces. Y tú como líder, tu trabajo no es aprender por la persona, ni hacerle su trabajo porque si no la persona no aprende. Tu trabajo es diseñar la práctica, sostener el proceso y ayudarle a convertir esta experiencia en un aprendizaje. La pregunta no necesariamente es de quién es la responsabilidad del desarrollo. La pregunta realmente que tú te deberías de estar haciendo como líder es ¿qué tengo que hacer yo para ayudar a que esta persona desarrolle esta habilidad en concreto? La respuesta ojalá fuera súper sencilla y súper fácil, pero la verdad es que sí es un proceso bastante complejo. Convertir una expectativa general del puesto de esta persona en una práctica específica. Lo vas a acompañar con feedback, le vas a dar feedback de cómo lo hizo, lo va a volver a repetir, le vas a otorgar cada vez más autonomía hasta que desarrolles tú la confianza de que esta persona lo puede hacer bastante bien, aún sin tú estar observando. Te voy a dar hoy un método de 7 pasos para desarrollar una habilidad. El paso número 1 es nombrar la habilidad específica que tenemos que desarrollar. No digas, tienes que desarrollar mejor tu liderazgo, debes de comunicarte mejor, necesitas ser más estratégico, tienes que tener más iniciativa. Eso sí da una idea de qué significa, pero es demasiado amplio, no le dice a la persona cómo hacerlo. Y la forma en la que deberías de transmitirle tú esta información a esta persona es convertir esa habilidad específica en una competencia observable. Necesitas aprender a dar las actualizaciones claras en las reuniones. Necesitas mejorar tu capacidad de priorizar. Necesitas hacer mejores preguntas antes de escalar un problema. Necesitas presentar recomendaciones y no solo los problemas. Necesitas delegar con más claridad. Cada uno de estos ejemplos habla de un comportamiento específico. ¿Cuál es ese comportamiento específico que queremos ver con más consistencia? Empieza a pensar en alguien de tu equipo para ir contestando las preguntas que te voy a ir haciendo alrededor de los otros 7 pasos de este método para desarrollar una habilidad. Paso número 2 sería definir cómo se ve esta habilidad bien hecha. Por ejemplo, vamos a trabajar con la de presentar recomendaciones ante los problemas. Habría que descomponer esta habilidad en diferentes comportamientos.
La primera sería traer un problema concreto, con pocas palabras, con una pequeña frase. Presentar 2 o 3 opciones de cómo resolverlo, explicar 2 o 3 ventajas y desventajas de cada una de las opciones, yo proponer una recomendación de acuerdo a lo que yo ya analicé y explicar qué necesito del líder, que me despejen un camino, una aprobación, un criterio, recursos. Aquí esta habilidad, si estuviera bien desarrollada, ¿qué tendría que hacer diferente la persona de esta descomposición de comportamientos para darle más específicamente por dónde tiene que mejorar? La claridad para la persona es parte del desarrollo. Muchas veces no mejoran, no porque no sepan o no entiendan, sino porque nunca se les explicó cómo se debe mejorar. Recuerdo mucho en una ocasión cuando yo empezaba a trabajar, que a mí me decían, este cliente no es así tan amable, es súper directo, es al grano, y yo empecé a tratar de hablar con este cliente directo y a punto. Resulta que estaba siendo un poquito demasiado directa, pero me pidieron que por favor no fuera como somos generalmente los chapines, de ser súper mega recontra que te amable, súper recontra que te mega disculpándonos, sino que un poco más concreto y al grano. Yo no logré entenderlo hasta que no me enseñaron cómo se hacía, cómo se escuchaba a alguien que era amable en su justa medida y directo en su justa medida. A partir de ahí, nunca más volví a cometer el error de ser muchísimo más directa que amable. Eso es un ejemplo muy claro. El paso número 3 es diagnosticar la brecha. Antes de corregir, hay que entender qué falta. Una persona no puede mejorar una habilidad por diferentes razones. No sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, no ha practicado lo suficiente, no tiene confianza, no entiende el criterio, tiene miedo de equivocarse, no recibe el feedback, está en un contexto que no le permite practicar. Pueden ser muchas las razones por las cuales una persona no está mejorando. Esto es una brecha de conocimiento, de práctica, de criterio, de confianza, de contexto, de qué, por qué, a qué se debe y cómo puedes tú ayudarle a cerrar esa brecha de acuerdo al contexto específico de por qué es su brecha. Si alguien no está tomando mejores decisiones o más decisiones, tal vez no es falta de iniciativa. Puede ser que no se le haya explicado qué decisiones puede o no puede tomar. No toda brecha de una habilidad se resuelve enseñando. A veces se resuelve dando mayor criterio, mayor contexto, permiso para decidir o una retroalimentación bastante sencilla. Paso número 4. Diseña una práctica pequeña y real. Solo hablar de una habilidad no la desarrolla. Uno la desarrolla creando repetidamente una práctica. Y esto yo lo tengo que tener incluso presente para mí, porque nadie aprende con una sola vez ejecutar un comportamiento o una habilidad bastante compleja. Eventualmente nos vamos a equivocar por algún escenario, por algún tipo de contexto. Por ejemplo, si queremos que alguien aprenda a priorizar, darle una lista real de pendientes y pedirle que proponga el orden y cómo y por qué. Si quieres que alguien aprenda a comunicar avances, pídele un update semanal con 3 puntos. ¿Cuál es el avance, el bloqueo y el siguiente paso? Si quieres que alguien aprenda a tomar decisiones, dale una decisión de bajo riesgo y pídela que lo tome con criterios definidos. Si quieres que alguien aprenda a liderar reuniones, dale una sección pequeña de la reunión para que la facilite esa persona. Si quieres que aprenda pensamiento estratégico, pídele que antes de ejecutar responda qué objetivo está buscando, qué implica que dejemos de hacer por priorizar esta otra cosa que necesitamos hacer, qué impacto tendría esta decisión, dónde puede realmente esta persona, en qué contexto, en qué escenario puede practicar esta habilidad esta semana en una situación real, pero con un riesgo controlado. El desarrollo necesita una cancha de juego, una arena. Si no hay dónde practicar, no hay más que las ganas de intentar desarrollar a esa persona, pero si no hay práctica, no hay mejora, no hay entrenamiento. Paso número 5 y es acompañarla sin quitarle trabajo. Acompañarla no es resolverle. Acompañarla, hay 4 formas de acompañar a una persona. Modelar, que es, mira cómo lo haría yo y te explico mi razonamiento. La segunda forma es practicar juntos.
hagamos la primera versión entre ambos. La tercera es observar y preguntar. Muéstrame cómo lo pensaste. La quinta es soltar con revisión. Hazlo tú y lo revisamos luego. Este es el puente entre la dependencia y la autonomía. No te voy a dar las respuestas todavía. Primero quiero escuchar cómo lo estás pensando. Esta es una de las cosas que a mí me encanta, como me lo decía mi jefa, porque a veces yo preguntaba y cuando ella misma me enseñó a hacer esto, pues yo pude desarrollarlo mejor con mi equipo, pero me daba la expectativa de por qué me estaba preguntando. Lo estaba haciendo desde una curiosidad genuina para entender cómo había pensado yo lo que había pensado. Otra cosa que podemos decir es, te acompaño en el criterio, pero la propuesta la construyes tú. Hagamos una primera ronda juntos y la siguiente la haces tú solito. ¿Qué decisión tomarías tú si yo no estuviera disponible? ¿Qué nivel de acompañamiento necesita esa persona en la que estás pensando? Que se le modele el comportamiento, que practiquen juntos, que se le observe o que se le deje intentar para después revisar. Acompañar es estar realmente presente en el aprendizaje sin apropiarte de la tarea. Si no, pues no la estás desarrollando la persona. El paso número 6 es dar feedback específico y cercano a la práctica. No mucho tiempo después. El feedback que desarrolla no es general, sino es bastante específico. No solo se trata de bien hecho, te falta mejorar, o sé más estratégico, o tienes que comunicarte mejor, porque si no, entonces caemos en el punto anterior que no estamos siendo específicos. Es importantísimo usar una estructura bastante sencilla, pero que sea repetible también para ti, que estás desarrollando la habilidad de desarrollar la habilidad en otros. Lo que observaste, cuál fue el impacto, qué tiene que ajustar y qué se espera de la siguiente práctica. ¿Vas a dar tú el episodio? ¿O yo? ¿Qué debe repetir esa persona? ¿Qué hizo bien? ¿Qué debe ajustar? ¿Qué debe intentar mejorar para la próxima vez? El feedback no desarrolla solo evaluando lo que ya pasó, sino también es una conversación que desarrolla lo que se va a hacer mejor la próxima vez. El paso número 7 es hacer una reflexión y aumentar la dificultad gradualmente. Después de practicar, la persona necesita convertir esta experiencia en aprendizaje. Y esto es después de ya un tiempo estar trabajando en desarrollar esta habilidad, es entender qué está funcionando, qué está siendo difícil, qué ha aprendido la persona, qué está haciendo diferente y qué le falta por hacer diferente. ¿Qué criterio va a empezar a utilizar de ahora en adelante? ¿Y qué necesita practicar para incrementar la dificultad? Luego hay que subir el nivel con mayor autonomía, mayor complejidad, más exposición, más velocidad o más responsabilidad. Una habilidad crece cuando la práctica se repite y la dificultad sube de forma progresiva. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de desarrollar las habilidades de los miembros de mi equipo? Esto es una corresponsabilidad de varios jugadores. Y te voy a hablar en el escenario ideal. Hay una corresponsabilidad entre la persona, el líder, que serías tú, recursos humanos y la empresa. Te voy a decir qué responsabilidad tiene cada persona y qué es lo que no debería de hacer cada una de las partes. La persona en la cual se está colocando el foco del desarrollo es la responsable de practicar, de pedir feedback, de reflexionar y de tomar acción. ¿Qué es lo que no debe hacer esta persona? Que es lo que sucede la mayoría de las veces y es solo esperar pasivamente a que alguien le desarrolle. La realidad es que es en nuestro cerebro en donde se guarda este desarrollo. Son nuestras habilidades las que son desarrolladas. Es imposible solo delegarle a alguien más que nos desarrolle nuestras habilidades, porque al final del día nos vamos de esa empresa y si queremos tener mayores y mejores oportunidades, nosotros somos los responsables de ellos. Pero como estamos hablando de un escenario ideal, vamos a pensar que sí tiene una estructura que le dé apoyo. Y en este caso, tú que sos el líder, tú también tienes una responsabilidad, que es diseñar la práctica, acompañar a la persona, darle retos, dar el feedback, soltar gradualmente e incrementar esa dificultad gradualmente. ¿Qué es lo que no tendrías que hacer? Y es resolver todo o convertirte tú en el cuello de botella. Recursos humanos, por su parte, crea las rutas, provee herramientas, busca cuáles son las formaciones que se cumplen los procesos para desarrollar a las personas.
¿Qué no debería de hacer recursos humanos? Y es reemplazar la conversación entre el líder y el colaborador. Muchas veces los líderes dejan que recursos humanos o delegan en recursos humanos la conversación con la persona a la que estamos pensando en su desarrollo, pero la realidad es que muchísimas veces, más veces de las que queremos aceptar, recursos humanos no cuenta con el conocimiento de esa habilidad puntual que esta persona necesita desarrollar en los escenarios específicos que necesita desarrollarlos. Es pedirle a recursos humanos que conozca todas las habilidades de todas las personas en todos los contextos, porque una misma habilidad en diferentes puestos se ve diferente y es humanamente imposible que recursos humanos tenga la capacidad de saber absolutamente todos los contextos, todas las habilidades en todos los roles. La organización también juega un rol en esto y es dar el tiempo, dar el presupuesto, asegurar la seguridad psicológica para que las personas puedan desarrollarse y proporcionar oportunidades reales en el desarrollo. ¿Qué no debe hacer la empresa? Y es pedir aprendizaje mientras castiga cada error. Muchas empresas buscan que las personas tengan esta mentalidad de emprendimiento que es probar cosas nuevas, innovar, atreverse. Pero si ante el más mínimo error la empresa castiga esos errores, pues entonces hay ahí un tema contradictorio con las personas. El desarrollo le pertenece a la persona, sí, pero es el líder el responsable de crear el entorno donde ese desarrollo puede ocurrir. El líder no es el dueño del desarrollo de su gente, es el arquitecto de las condiciones donde su gente puede desarrollarse. En TikTok y en Instagram voy a estar subiendo unos videos cortos acerca de cuáles son los errores que cometemos más frecuentemente a la hora de desarrollar a las personas y te voy a dejar unas recomendaciones de libros que puedes seguir, leer y con prácticas interesantísimas si lo que quieres es desarrollar cada vez más y mejor a tu equipo. Si escuchaste hasta acá, muchísimas gracias por haber visto el episodio o haberlo escuchado, ya sea en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. Hasta la próxima semana. Bye.